¿El arrianismo en qué siglo se fundaba? Que eran los que Siglo pensaban que III, Jesús no pues era no Dios. me lo puedo creer. Oh my God, al final se hace real, tío. Santi, eres un crack, macho. Sabes Oh mucho, ¿eh? my Lord. Pues tenemos aquí a Don Santi. Santi, si ves esto, Santi. Bueno, la última vez que dije esta broma de, bueno, curateca, si ves esto, lo dije así como de broma y al final lo vio. Santi, si ves esto, eres un crack, tío. Ojalá también te conozcamos un día, macho. Ya sería espectacular. Vamos a ver Pues aquí a sí, Don Santi que debate con un judío mesiánico. yo no sé qué es eso. Busca eso, Antonio, y lo explicamos a la gente. Pero de golpe apoyo a los judíos. Dime Narijotas. qué es un judío mesiánico. Santi, qué máquina. Santi es un maquinón, Un chaval. judío mesiánico es alguien que se identifica cultural o étnicamente como judío, pero que cree que Jesús, a quien suelen llamar Yeshua, es el Mesías prometido. A diferencia de la mayoría de las corrientes judías, los mesiánicos aceptan el Nuevo Testamento y tienen creencias que se alinean con el cristianismo, aunque mantienen ciertas prácticas judías como el Shabbat o algunas festividades bíblicas. Su identidad está en un punto intermedio, lo que a veces genera tensiones tanto con comunidades judías tradicionales como con iglesias cristianas. Muchas gracias. De Hace- nada. Si te surge cualquier otra duda o quieres charlar Tú de eres algún tema, judía mesiánica. un judío mesiánico es Te he alguien que dicho tú. se... De acuerdo. Gracias por aclararlo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues al final tenía razón Danisa, macho, que Sí, lo que ha dicho. Los J, si escuchas a un judío que cree en Jesús, piensa como protestante. Pues Vamos a verlo. vamos a ver si es verdad. De hecho, Judío quiero que hacer un cree en Jesús, pero apunte no en la aquí. iglesia católica. Ese era el apunte. Nada, te imaginas. No, que qué peligroso, tío, en verdad. Nos basamos todo el rato en ChatGPT, tío, para aprender cosas, tío. Igual nos ha dicho una mentirijilla por ahí y ni te das cuenta. Ya. Pero es que esto es como todo, tío. Si no es el ChatGPT, buscas en Google. Si no es en Google, antes la gente se iba a la biblioteca y buscaba en enciclopedias. ¿Y cómo sabes que es verdad? O Al lo que dice un 100%. señor, Claro, es que al que final siempre hay ese hueco de fe para todo, Antonio. ya, hay que investigar y no creerte todo por la cara. Ruega, dice el rezo. ¿Rogar ante quién? ¿Vos sabés ante quién? Ujú. ¿Sabés ante quién? Te estoy preguntando, ¿sabés ante quién? Dale, dale, te escucho, después te respondo. Dale, No, te termina estoy, tu te estoy tesis. preguntando si vos lo sabés para si no te explico. ¿Sabés ante quién tiene que rogar la Virgen? ¿Ante quién? ¿Pero sabés o no sabés? No, no sé. Ok, bueno, esto suele pasar cuando alguien critica el catolicismo sin conocer el catolicismo. Eso yo te recomiendo que no lo tenés que hacer. Si vos desconocés lo que los católicos creemos, no podés salir y pretender refutar a los católicos sin conocer qué es lo que creemos. Tú dices de que la Iglesia Católica pues fue fundada por Jesús, ¿verdad? Así es. Ok, No se le ve mira, al hombre, ¿no? entonces si fue fundada por él, me parece que es en Lucas 4:16 dice que Jesús fue a Nazaret, Ajá. donde él había sido criado, y conforme a su costumbre, él entró a la sinagoga. O sea, él no fundó una iglesia. Él tenía donde se congregaba igual que tú, igual que todos los demás. Entonces, según lo vemos nosotros en la escritura, no fundó una iglesia católica. Ahora bien, otro punto, si él fundó la Pará, iglesia vamos católica, punto por punto. Pero, ¿qué te luego me parece, responde. por una cuestión de orden, qué te parece Ok, si vamos punto por punto? Pues si no son varios puntos que arrojas y yo quizás me pierdo. Es simplemente por mí. perfecto. ¿Está bien? Vamos Ok, punto por punto. Vos me me parece. decís, citando Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, Jesús va a la sinagoga a predicar sobre sí mismo, que el cumplimiento de las promesas de Dios se estaban llevando a cabo en ese preciso momento y estaba tratando de hacerle entender esto a sus hermanos judíos. Bien, buenísimo. Y me decís, él tenía dónde congregar. Ok,
hay que hacer una distinción entre lo que es el antiguo pacto y el pacto establecido en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Está bien? Son distintos pactos. La sinagoga era un lugar en donde se trataban cuestiones propias de los judíos que creían solamente en el antiguo pacto, no en los del nuevo pacto. A partir de la resurrección de Jesús, se funda un nuevo tiempo en el que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Cristo establece un nuevo orden sacerdotal, una nueva alianza. En Él se establece un nuevo pacto que es en su sangre, ya no más en animales, sino que Él es el sacrificio perfecto. Por ende, ya los cristianos no tienen qué hacer en la sinagoga, sino que se reúnen todos juntos para adorar al Mesías, que es Dios. Por eso es que a partir de Hechos capítulo 2, si no me equivoco, dice que los apóstoles partían el pan en las casas. ¿Qué es esto? Que en las casas, los lugares de reunión asignados para los cristianos en los primeros tiempos, se llevaba a cabo la liturgia cristiana primitiva que giraba en torno a la Eucaristía. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un quiebre, ahí hay un cambio a partir de Jesús. Básicamente lo que quiere decir es que Jesús cambió las cosas. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por un nuevo pacto. La cosa es que los judíos no creen en ese nuevo pacto. Y este hombre le dice que Jesús, pues mira cómo Jesús iba a las sinagogas, él ya tenía un lugar donde ya estaba, o sea, ya había una iglesia, él no estaba fundando nada, ¿no? Eso quiere decir. Pero Santi le está diciendo que Jesús cambió las cosas. Fíjate cómo dentro de casa la gente partía el pan, que lo dicen Hechos 2. Vamos a verlo, tío. Porque no sé qué dice exactamente. Lo lees tú de la tuya, que ya que te la has pillado. Hechos 2. Pero la tuya también es católica, ¿no? Sí, la mía es católica, pero ¿Quieres pillar una con ortodoxa? ustedes. No, bueno, me puedo pillar la Biblia de Jerusalén, que es la que dijo el padre Curateca, que también la pueden aceptar los ortodoxos. A ver, un momento. Apóstoles Hechos 2, veamos qué dice la gente también. Hechos 2 y 2:42, Luis. 2:42. Sí, porque es un capítulo largo. Los primeros cristianos se llama el subcapítulo. Perseveraban. Un momento, Luis. En temas de doctrina, buscar en el catecismo, eso lo tengo clarísimo, nada de ChatGPT. El resto de temas, bueno, es más complicado, 100%. De hecho, Sevilla se pilló el catecismo. El catecismo, un crack, tío, qué Un grande. crack. A ver si me Busca lo pillo yo también. testimonio de judíos que creen en Jesús. En plan, como este hombre, dices, de judíos mesiánicos, o de judíos que han abandonado el judaísmo y se han convertido al cristianismo. ¿A qué te refieres? Buenas tardes para Buenas todos tardes, los Rosa. hijos. Buenas tardes, Rosa. Bendiciones para ti también. Bendiciones. Lee, Luis, dale duro. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Ujú. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. ¿A dónde los incorporaba? A la iglesia. Vale. ¿Quieres que lea las notas a pie de página? Venga. La doctrina de los apóstoles era una catequesis, probablemente ordenada y sistemática, en la que se explicaban a los cristianos las verdades fundamentales de la fe. Es el origen de lo que poco después se conocerá en la Iglesia como profesión de fe, símbolo o credo. La comunión se refiere a la unión de corazones operada por el Espíritu Santo. La fracción del pan es uno de los modos de designar la Sagrada Eucaristía.
La Santa Misa y la comunión eucarística constituyen desde Pentecostés el centro del culto cristiano. Las oraciones son probablemente los salmos y los himnos con que se acompañaban la celebración de la Eucaristía. La consignación del artículo y el plural connotaban que se trataba de unas oraciones determinadas, probablemente tomadas de la tradición bíblica y que habían sido recitadas por Jesús. Pues A no eso me se suena mucho. refiere, a eso se refiere Santi. Bueno, que es un poco que ahí estaban enseñando la doctrina. Los apóstoles enseñaban la doctrina a la gente, lo que se había de hacer. Y aquí dice que hacían también prodigios y señales, ¿no? En el nombre de Jesús probablemente. Entonces la gente decía, ostras, que este tío me ha curado. A ver, si me ha curado será que algo tiene. Voy a ver qué hay que hacer. Va con ellos y parte el pan y le explica todo, ¿no? Era lo que está diciendo aquí. Sería lo que sería la catequesis de ahora, ¿no? Alguien conoce a Jesús y empieza a ir a catequesis para estudiar sobre él y aprender sobre él. Pues sería un poco eso lo que se hacía antes. Ojo que lo decían también aquí con miedo, ¿eh? El temor sobrecogía a todos. Porque esto debía de ser antes de que se les apareciera Jesús. ¿O me confundo? Cuando dices antes, ¿O ¿antes de qué? después? Claro, después, ¿no? Después de la resurrección. O sea, de aquí ya había aparecido Jesús. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque Hechos, ¿quién escribe Hechos? Pues no me acuerdo si no se sabía el autor. Creo que es Pablo, ¿no? Ah, no, fue Lucas. Fue Lucas. Médico de profesión, compañero del apóstol Pablo de Tarso. Justo. Madre mía, no sabemos nada tú. No tenemos ni idea de nada, tío. Yo en un Uf. momento digo, madre mía, doy vergüenza aquí. Hay muchas cosas, que hay que estudiar aquí. La madre que me parió, tío. Sí, fue escrito después de la resurrección, porque la resurrección ocurre entre el 30 y el 33 después de Cristo y Hechos fue escrito entre 60 y 80 después de Cristo aproximadamente, varias décadas después. Y Lucas recopiló testimonios y en algunos casos fue testigo directo, sobre todo en viajes con Pablo. Fíjate que ha dicho algo interesante Pedro. Dice Pedro, los judíos, eso es un mundo dentro del judaísmo. Hay un montón de clases, incluidos los judeomasones en concreto en Estados Unidos. Uf, ni idea, Pedro. Ni idea, pero gracias por decirlo. Es que tenemos que investigar mucho más. Antonio y Luis, ¿cómo quedamos con el debate del purgatorio? Pues habíamos dicho domingo 26. A ver si le... Yo qué sé, se lo decimos al padre Luis. A ver si le viene bien. Sí, se lo comentamos. En principio, domingo 26 creo que no tenía problema. Es organizarlo, pero para el domingo que viene. Temática purgatorio y salvación, ¿no? Sevilla, confírmame. Confírmanos. Todos estamos aprendiendo. Esa es la Gracias al clave. material. Aquí compartimos todos, chicos. Aquí nadie es mejor que nadie. De hecho, hay un versículo que dice eso. No se crean mejor que nadie. La idea es aprender. Lucas, es verdad. A mí me mola porque es real y no os hacéis los resabidos. ¿Cómo? Ah, porque argentino. Los resabidos. Así se aprende investigando. Sí, 100%. Muchas gracias. Sí, purgatorio. Pues, Pero purgatorio y salvación. bueno, está ligado, ¿no, Luis? Bueno, sí, Estoy está listo, ligado. muchachos. Perfecto, Jades, un grande. Lucas fue discípulo de San Pedro, ¿qué hablo? San Pablo. Hay una película muy guapa que la podéis buscar en Amazon que se llama San Pablo y sale Jim Caviezel, el que hizo el papel de Jesucristo en La La pasión. Pasión de Cristo. Sí. Y es una película un poco... Yo me aburrí en un momento, porque claro, no sabía tanto la historia de San Pablo. Ahora la sé mejor. Igual si me la veo, entiendo más. Perfecto. Sigamos. Sigamos, que hablo, tío. Empiezo a hablar argentino. Sigamos. Sigamos. ¿Se entendió? Ok, No me la contés. ok, perfecto. Ok, entonces tú dices que desde ahí hay un cambio. Ok, Ajá. mira, para entender esto, bueno, respeto tu punto de vista, respeto todo esto, ok, Ajá. muy bien. Mira, no es que haya un cambio, sino que como está escrito, que dice, si no me equivoco, Hebreos 13 dice de que aquello era sombra de lo venidero. Entonces, si vemos en Juan, dice que a lo suyo, no dice a los, sino que a lo suyo vino. Y aquí viene, los suyos no le recibieron. Ok, muy bien. ¿Qué era lo suyo? A los judíos. No,
dice, lee bien lo que dice Juan, porque normalmente las personas lo leen y dicen a los suyos, y los suyos no le reciben, o sea, suyos y suyos, 2 veces lo mencionan, y dice a lo suyo. Ok. Es decir, él traía un trabajo, traía una labor. Pero ¿cuál era la labor de él? Pero ¿Y ¿qué cuál era lo suyo? suyo? Mira, lo suyo era, cuando hablas de lo suyo, ¿te referís a personas? No, no, no. Es como, vaya, es Pero, como- pero el texto siguiente que me acabas de citar dice, y los suyos no le recibieron. O sea, solamente ok. las personas te reciben. Ajá. Pero él al principio dice, el texto dice a lo suyo. Y los suyos no les recibieron. Ok. Aquí hay 2 cosas totalmente diferentes. Uno lo suyo y otro lo suyo. Ok. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo mío? Es el transporte pesado. ¿Quiénes son los míos? Son los del mismo gremio del transporte pesado, que son los trailers. Ok. El transporte Entonces, ¿cuál pesado era? a vos te puede Ajá. recibir Entonces, ¿quiénes me van a recibir? Los mismos. personas. Ajá. Entonces, ¿cuál era lo suyo? Era lo que es el sacerdocio. ¿A quién vino? Directamente a los sacerdotes, a explicarles A lo personas. que las personas primero venía a ellos. ¿Por qué? Porque si tú ves de la antigüedad, ¿con quiénes hablaba el Creador? Con los Pero es lo que te dije desde el principio, con levitas. hermanazo. Pero Sí, hermano, ¿te dígame. acordás que desde el principio yo te dije los judíos? Ajá. Te dije los judíos, Son desde el judíos. principio te dije, los suyos son los judíos y los suyos no le Son judíos. recibieron. Ajá. Ok, pero ahí lo que te estoy diciendo es lo que te está dando a entender. Ok, él es el sumo sacerdote, ¿verdad? De la nueva alianza, sí. Ok, ¿a quiénes vino? A los sacerdotes a explicarles A los la Torá, judíos. a los mismos judíos. Solo que vino directamente. ¿Por qué lo ves en el templo cuando estaba pequeño hablando con los sacerdotes, con el sumo sacerdote y todos ellos? Porque él venía directo a eso. ¿Por qué? Porque mira, si lo ves en el Antiguo Testamento, lo ves en Levítico, dice que ningún enano no participa del pan. Dice que aquel que sea jorobado no entra. Aquel que tenga Bueno, quebradura pero de ahí mano ya no nos entra. estamos desviando del tema. Lo que estábamos discutiendo era la iglesia si fue fundada por Cristo. Ahí ya nos Ok, estamos yendo por la tangente. Mira, te voy a perfecto. leer la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 46. Presta atención. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. El partir el pan no era convidar solidariamente al que no tenía cómo llenar la barriga. Partir el pan se refiere al acto litúrgico de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Partió el pan y lo dio a los discípulos. ¿Se entiende? Jesús llamó a hacer lo mismo, partir el pan y darlo, compartirlo. Eso es la institución de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Cuando el texto dice que partían el pan en las casas, quiere decir que el acto litúrgico se llevaba a cabo en casas destinadas para el uso de la iglesia. Y como es un cristianismo muy primitivo, obviamente no encontramos las iglesias que encontramos hoy en día, ¿no? Pero eran lugares especiales para el culto cristiano primitivo. Entonces, este texto te está señalando que el lugar de culto cristiano primitivo no eran las sinagogas, eran las casas destinadas para el uso cristiano, para la liturgia cristiana. ¿Está bien? Ok, entonces, como él viene a fundar la iglesia. Aquí hay algo que me llama la atención, Antonio. En Juan capítulo 6, que es cuando Jesús instituye la Eucaristía, aquí que dice en Juan 6, voy a leer a partir del capítulo 53. Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre me envió, vive y yo vivo por el Padre, así aquel que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Bueno, esto la verdad que es potente, ¿no? Dices, ostras, qué barbaridad. Y aquí dice, estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza. Mm. ¿Quién puede escucharlo? Porque de primeras golpea, ¿no? Como que comer tu carne y tu sangre. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Sí, Jesús, conociendo su interior de sus discípulos que estaban murmurando, les dice, ¿esto se escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Y luego aquí dice algo muy interesante, que dice en el capítulo 66, desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Después de que Jesús explique todo esto de la Eucaristía, muchos que les parecía una locura, dice, pero ¿qué dice este del pan, que es su carne, que me la tengo que comer para vivir? ¿Pero qué me estás contando? En verdad, tío, me pongo en su lugar y digo, este tío Hombre, está claro, loco. y yo también, si yo antes tampoco creía en la Eucaristía, Claro. Antonio, si yo no creía en la Eucaristía. Entonces de primeras dices, pero ¿qué me estás contando, tío? Y se iban, muchos se iban, Uf, porque es no que, lo madre entendían. mía. Es un misterio, realmente, cuando se acaba de hacer en el momento de la misa, cuando se hace el momento en el que se congrega el pan, que se convierte en el cuerpo, y el vino, que se convierte en la sangre, al acabar, dice el sacerdote, este es el misterio de nuestra fe. O sea, realmente sigue siendo un misterio, porque nosotros confiamos en las palabras de Jesús, pero sigue siendo un misterio. Es decir, es un misterio de la fe que no podemos entender, ¿no? Realmente con pleno Claro, conocimiento. No podemos eso, comprenderlo. yo por lo que he visto es un sacramento, que un sacramento era como... ¿Qué era un sacramento, tío? Una forma en la que Dios actuaba a través, ¿no? En tu vida. Es un signo visible de lo invisible, puede ser. Sí, justo, un signo visible que comunica una gracia espiritual, un regalo espiritual. Es un acto rito que puedes ver, agua, pan, palabras, pero que tiene un significado espiritual profundo. Básicamente eso. Son como regalos de Dios invisibles que no puede... No son invisibles, son... Tío, ¿qué estoy diciendo? Espérate un momento. Por ejemplo, el bautismo es agua, Eucaristina, pan y vivo, pero realmente hay un profundo significado espiritual que tú no lo ves realmente. Fíjate que Jesús dice que vio abrirse el cielo cuando le bautizaron y vino la paloma sobre él. ¿Eso pasará con cada persona que se bautiza, Luis? ¿O solo con Jesús? Se entiende que cuando te bautizas es como naces espiritualmente, ¿no? Es decir, cuando tú naces físicamente, pues naces en cuerpo, ¿no? Pero cuando te bautizas, nace tu Espíritu Santo. Hmm. Así muy mal explicado, y en bruto para que nos entendamos. Si no me equivoco, igual estoy diciendo una barbaridad. ¿Lo puedes repetir? Que básicamente tú cuando recibes el bautismo te conviertes en hijo de Dios. Ujú. Te conviertes en hijo de Dios porque nace tu espíritu. Nace el Espíritu Santo en ti. ¿Esto por qué lo decimos los católicos? Bueno, hay un versículo que Jesús dice, el que no nazca... voy a buscarlo porque si no lo voy a parafrasear. Dicen que muchas iglesias, especialmente la católica, el bautismo perdona el pecado original, da una vida nueva en Dios, hace a la persona hijo de Dios por gracia, no por naturaleza. Es decir, no es que nazca el Espíritu Santo como si antes no existiera, sino que el creyente recibe la gracia del Espíritu Santo y comienza una nueva relación con Dios. Base bíblica, Juan 3:5. ¿Ese es el que buscabas? Sí, 3:5. En verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y... sí, es ese Sí. verso. A ver qué dice los cracks. Están reaccionando. Sí, Goy Gentil, ¿qué tal, tío? A un simpatizante con la idea de... Simpatizante por la cara.
Sí, simpatizante con... Es un judío que cree, es un judío mesiánico, que cree en Jesús, pero aquí no sé qué están hablando, están debatiendo sobre que si Jesús instituyó la iglesia. Efectivamente, Jesús no dejó clave esto, ¿eh? No lo he entendido. Quiere decir que cuando la gente se iba, lo que expliqué antes de Juan 6:50, ¿no? Que Jesús instituye la Eucaristía y muchos discípulos les parecen muy duras estas palabras y se empezaron a ir y a dejar de seguirlo a él, porque decían, yo esto que me está diciendo es una barbaridad. Y Jesús no se lo aclaró, dejó que se fueran. Cierto. Podría haber dicho, esperad, atended a esto que os voy a decir y empezar con otra parábola. Si realmente fuera importante y él supiera que, tengo que aclarar esto, que están pensando algo que no es, y no lo aclaró. No lo No, dijo, yo creo que no lo aclaró porque está más claro, lo más claro exacto, posible. tranquilos, tranquilos chicos, que esto es solo simbólico. No dijo eso, porque también podemos decir, no, Jesús no dice en ningún momento explícitamente, yo soy Dios. Entonces Jesús no es Dios porque no lo dice explícitamente. Esto también es un argumento de los, por ejemplo, los testigos de Jehová. No lo dice explícitamente, pero tampoco lo niega cuando le dan ese título a él. Entonces eso también es decirlo, ¿no? Y aparte que luego hay versos en los que dice, yo soy el Padre está en mí, en plan que da a entender que verdaderamente es Dios. Antes de Abraham, yo Entonces, soy. antes de Abraham, yo soy. Es decir, que deja entender que Él es Dios. Y no lo niega. Entonces con esto es lo mismo. Aquí deja entender la Eucaristía y no la niega. Cierto, tío. Qué bueno, Zen. Señor Era Zen. explícito sus palabras de comer y beber su cuerpo y su sangre. Los discípulos estaban y vivían con Jesús, pero no terminaban de entender lo que decían. Es la transubstanciación, correcto. Creemos que el pan y el vino se transforman por la transubstanciación. Qué loco, tío. Estoy leyendo el Catecismo Mayor de Pío X, se explica todo muy bien. Chicos, de verdad que sois espectaculares. Chicos, muy Espectacular bien, lo que estáis hoy aquí, ¿eh? La verdad que así da gusto, macho. Muy bien. Qué guay. Estáis caminando, tío, por el buen camino. Vale, pues Continuamos. sigamos. Oh my God, ya le he liado como siempre. Siempre hago la misma. Otra vez para atrás. Siempre la hago, tío. Es la clásica de Luis Franjo, macho. Casas. El partir el pan no era convidar solidariamente al que no tenía cómo llenar la barriga. Partir el pan se refiere al acto litúrgico de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Partió el pan y lo dio a los discípulos. ¿Se entiende? Jesús llamó a hacer lo mismo, partir el pan y darlo, compartirlo. Eso es la institución de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Cuando el texto dice que partían el pan en las casas, quiere decir que el acto litúrgico se llevaba a cabo en casas destinadas para el uso de la iglesia. Y como es un cristianismo muy primitivo, obviamente no habían iglesias no como ahora. las iglesias que encontramos hoy en día, ¿no? Pero eran lugares especiales para el culto cristiano primitivo. Entonces, este texto te está señalando que el lugar de culto cristiano primitivo no eran las sinagogas, eran las casas destinadas para el uso cristiano, para la liturgia cristiana. ¿Está bien? Ok, entonces, como él viene a fundar la Iglesia Católica, ¿por qué, si no me equivoco, es Hechos 11:26? ¿Pueden leerlo? ¿Cómo dice que se le llamó? 11:26. A ver, Hechos, para que no me acuerdo, te soy honesto, no me acuerdo. Hechos 11:26, te lo leo. Dice lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok. Ok. ¿La pregunta cuál es? ¿Por qué no se le llamó católicos? Eso no tiene ningún tipo de sentido, porque los católicos somos cristianos. O sea, vos me decís, ¿sos cristiano? Y mi respuesta es sí, claro que soy cristiano. Soy cristiano católico. Católico significa universal, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Y cristiano? Seguidor de Cristo o discípulo de Cristo, Aquí fiel de Cristo. Estamos hablando de dos tipos de personas totalmente diferentes. No. Un universal y otro seguidor de Cristo. No, porque el seguidor de la doctrina de Cristo, fiel a Cristo, es fiel a la doctrina, a la doctrina enseñada universalmente por la misma iglesia fundada por Cristo. O
O sea, Ok, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo me suscribo a la iglesia fundada por Cristo. Y esta iglesia fundada por Cristo predica una sola fe de forma universal. Es una iglesia que predica una fe de forma universal. Entonces, soy cristiano católico, me suscribo a esa iglesia fundada por Cristo que predica una fe, un bautismo. perfecto. Me Fíjate que lo he buscado ahora en ChatGPT. Cuidado con ChatGPT. Dije, ¿cuándo se puso el nombre oficialmente de católicos? Porque es así, ahí pone cristianos, Luis, no pone católicos. Yo entiendo Ujú. lo que dice Santi. Ellos son cristianos, pero le hace una buena pregunta. Podría poner ahí católicos directamente. La cosa es, primer uso conocido, el primer registro claro está en una carta de Ignacio de Antioquía, que Antioquía está en Turquía, ¿eh? En Turquía se empezó a llamar la palabra cristiano, seguidores de Cristo, alrededor del año 107 después de Cristo. Y fíjate una frase famosa que está en ese registro de Ignacio de Antioquía que dice, donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica. ¿Qué significa católico? Viene del griego católicos, universal, como han dicho estos buenos hombres. Y no significaba una denominación como hoy, que es lo que me imaginaba. ¿Es la única iglesia que hay? Pues tal. Significaba la iglesia completa, extendida por todo el mundo, por eso se dice universal. ¿Cuándo se vuelve más oficial? Pues dice que durante los primeros siglos se usaba para distinguir la iglesia universal de grupos considerados heréticos. Que recordemos, ¿qué es herético, Luis? ¿Qué es una herejía? ¿Qué son las personas heréticas? Es que rechazan la doctrina Un o la dogma. cambian. Sí, un Sí. dogma de fe. Entonces, igual se puso cristiano católico, se añadió después porque había gente que decían que eran cristianos, pues que pensaban otra cosa. Y para Por diferenciar, ejemplo, sí. el arrianismo. ¿El arrianismo en qué siglo se fundaba? Que eran los que Siglo pensaban que III, Jesús no pues era no Dios. me lo puedo creer. Oh my God, al final se hace real, tío. Santi, eres un crack, macho. Sabes Oh mucho, ¿eh? my Lord. Muchas gracias por saludarnos. Estamos bendecidos, Antonio. La semana pasada con el padre Curateca reaccionamos, se mete al directo. Ahora el Rincón Apologético. Qué grande, tíos. Es que llevo no sé cuántas semanas viendo todos sus vídeos, macho. Es que es espectacular este hombre. Sabes mucho, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho de ti. Grande, A ver Santi. si... Vamos a acabar en tu curso de apologética, ¿eh? Lo hemos pensado, ¿eh? Está un poco carito, ¿eh? A ver si lo puedes rebajar un poco. Que no nos viene bien. ¿Qué ha dicho? Ojo, ojo, ¿eh? El nombre católico como denominación. Grande. Pues me he puesto nervioso ya. Pero A ver, ¿qué está te diciendo? imaginas, es la cuenta, ¿no? Es la cuenta oficial. No es mío, jaja. ¿Cómo que no es mío? ¿Te imaginas que este es un suscriptor que Es se ha un puesto su random. nombre? Rincón apologético, no, creo que es él. No es mío, jaja. ¿A qué te refieres con que no es mío? Que eso, que no significaba una denominación como hoy, significaba la iglesia completa extendida por todo el mundo. Y eso se usaba para diferenciar a los grupos considerados heréticos. Que no me has Pero dicho qué es herejía, Luis. ¿Qué son los heréticos? cuando rechazan la doctrina, la fe, un dogma, o cuando lo cambian, ¿no? Ah, que no es suyo Ah, que el no soy el curso. curso, tú lo compartes. Ah, pensábamos que era tuyo. Mira, te leo las notas a pie de página de la Biblia de Navarra sobre ese versículo. Antioquía es la primera gran urbe del mundo antiguo en la que se predica a Jesucristo, después de Jerusalén. Era con Éfeso la ciudad más importante del Imperio Romano. ¿Estoy leyendo bien? Pero no entiendo, ¿de qué estás hablando? Capítulo 11, 29. No, no es este, me estoy confundiendo. Espera, que me está haciendo ilusión lo que dice Santi. Dice, cuando quieran los visito un rato, me caen súper bien, de verdad, gracias por su buena onda, abrazo. Santi, estás invitadísimo. Santi, súbete al Cuando directo. quieras, súbete, Súbete que al nos directo. encantaría. Bueno, cuando tú quieras, ¿eh? Y genial, tío, a mí me caes bien también. De hecho, me haría mucha ilusión hablar con un profeta. Yo nunca he hablado con un profeta. Oh my Lord.
Tío, ¿dónde está el móvil, tío? No sé dónde lo he dejado. ¿Qué estás leyendo? Nada, que me he confundido. Es que me pongo nervioso cuando se viene el padre curateca, cuando se viene Claro, es Santi, me que pongo nervioso yo y esto digo no me lo tonterías, esperaba. tío. No estaba preparado para esto. Me pongo nervioso, macho. Perdonen por interrumpir. Comentario off topic. Antonio, ¿vuelves a los próximos... ¿Qué hablo? ¿Vuelves pronto a los blogs semanales? Uf, me he rayado con eso. No sé si voy a volver, en verdad, ¿eh? Pero bueno, tendré que hacerlo si hay interés. Yo creo que aquí tienes un fan, ¿eh? El real, porque eso de los blogs semanales es de fidelidad máxima. Grande a tu Raúl, canal. grande Raúl. Tranquilo, Santi, no pasa nada. Está jugando a River Boca, jaja, pero en otro momento con muchísimo gusto. Grande Rincón. Genial. Grande Disfruta el Santi, partido. hablamos. Muchas gracias por pasarte. Qué random esto, tío. Yo Pues digo, ¿cómo? continuamos viendo a Santi. Yo no entiendo nada. Pues nada, Santi, te vemos. Te vemos aquí. Te vemos aquí, no pasa nada. Escuchamos. Parece muy bien. Ok. Pero espérate, Entonces, Luis, como- que te estaba explicando. Ah, es verdad, perdón. A ver, que ellos, aquí Santi habló del nombre, ¿no? Que ellos son cristianos también. La cosa es que el nombre católico, según pone aquí en ChatGPT, que ya sabemos que hay que tener cuidado con esto, Ignacio de Antioquía lo dijo en una carta alrededor del 107 después de Cristo, que donde está Cristo allí está la Iglesia Católica, y católico es universal. ¿Y por qué se puso ese como adjetivo a los cristianos católicos? Pues para diferenciar a estos de los herejes, de los que decían otras cosas en esos tiempos, por lo que tengo entendido. Que eso se sigue haciendo a día de hoy. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Tú dices que a los católicos se le ponía católicos para diferenciarlo de los herejes. Y yo te digo que eso se sigue haciendo a día de hoy. Nada, es un guiñito a los protestantes, hombre, con cariño. Vale. Con cariño. Claro, los protestantes, fíjate también cómo se diferencian. Pues tienen que poner... De hecho, me estaba riendo, tío, porque hoy me puse, sin querer, lo tenían ver más tarde, porque yo hoy me he ido a un estudio bíblico con protestantes. Yo los quiero. Pero bueno, a mí me gusta hablar, en plan, no pienso Sí, como ellos, claro. pero está bien, a mí me gusta compartir, tío, en qué estás tú Claro. rayado, yo en qué. Al final creemos en Jesús. Y, tío, de camino, está escuchando música, se me pasa el vídeo y me sale un vídeo del padre Curateca hablando con una mujer que no se ponía ni la cámara y dice la mujer, yo soy cristiana. Y dice el padre Curateca, dice, pero ¿qué denominación? En plan, ¿en qué crees? Dice, cristiana... Mi abuela, pues era católica. Dice, no, tú, yo no te he preguntado por tu abuela, tú. Dice, yo soy pentecostés. Y dice Curateca, será pentecostal. No, pentecostés. Encima era argentina la tía que me hacía gracia, como le decía. Y digo, ¿pentecostés? ¿Eso de dónde es? Y es eso lo que has dicho tú, Luis. Es que hay tantas denominaciones, tío, que ya te rayas. Y ahí, en el principio de la iglesia primitiva, pues habían menos. Yo creo que era más fácil distinguir pues, la verdadera de la hereje, ¿no? Por así decir. Fijaos cómo dice, más adelante, especialmente después de divisiones, como el cisma de 1054, que ya sabemos lo que es, Sí, el de la Iglesia Ortodoxa. el mío, que yo soy ortodoxo, el término quedó como nombre propio de la Iglesia Católica. Claro, es que ahí es lo que yo pensé, Luis. Dije, cuando se dividieron los ortodoxos de los católicos, yo creo que ahí se puso el nombre en plan, pues nosotros nos llamamos así, y vosotros pues así. ¿Que ortodoxo sabe lo que significa? Ortodoxo, no sé lo que significa. Lo estás buscando, ¿no? Sin vergüenza. No lo sé, no me acuerdo. No sabe ni lo que significa el tío. Creencia correcta, fíjate. Creencia Oh. correcta. A mí me convence más creencia correcta que universal. Universal pues. puede haber... La tontería universal existe, pero la creencia correcta, Claro. pues eso. Esto es lo que yo creía. Dice, más adelante, especialmente después de divisiones como el cisma de 1054 y la reforma, el término quedó como nombre propio de la Iglesia Católica. Dice que no fue un nombre oficial de golpe, sino que se consolidó con el tiempo. Perfecto, ya me callo. No, Goy Gentil. Cristiano católico ortodoxo. Espérate, igual sí. Espérate que- Claro, porque tú en el credo también dices, creo en la Santa Iglesia Católica, campeón. No. Lo dicen distinto, Luis. Pensaba que era igual, pero dicen otra cosa. Ya decía yo, porque hay un credo que lo hicieron hace poco el Papa con el ¿cómo se llama el mayor rango de los ortodoxos? Tiene un nombre, tío, pero bueno. Bueno, tú sabes quién es. O sea que ortodoxo significa creencia correcta, y la creencia correcta aparece 1100 años después.
que no aparece después. Hay en un ¿qué hablo? Tiene un concilio, pues unos creían una cosa y otros otra, no inventaron nada de Ajá. nuevo. Y dijeron, pues mira, nosotros creemos que esto del filioque que habéis añadido vosotros, pues nosotros preferimos hacer lo que hacía la iglesia primitiva, señores. Tengo que estudiar sobre el filioque, porque me tienes muy aburrido todos los directos Sí, y voy a... a lo único que me puedo agarrar, al Es que estoy filioque. aburrido ya. Chicos, por favor, alguien en el chat que me contraargumente el filioque. Alguien católico aquí, si sabe sobre el filioque, que lo contraargumente, que me tiene aburrido ya. Yo ya no lo busco porque me da pereza, porque si lo busco le contraargumento. Católica. ¿Cómo se le dice a los ortodoxos? ¿Cristianos católicos ortodoxos o cómo es? No, cristianos ortodoxos, no se le dice católico. Así que ya hemos aprendido nueva cosa. Católicos ortodoxos no se dice porque son grupos diferentes. Es como decir, yo soy del Madrid-Barça. O sea, no tiene sentido. O eres del Madrid o eres del Barça. Perfecto. Seguimos. Fíjate lo que ha hecho Rodrigo aquí, ¿eh? Esto es curioso. Chicos, el error es buscar la verdad en una denominación. La verdad es Jesús. La cosa es que tú tienes que congregarte, ¿no? Con la gente. Entonces, a mí Luis me lo dijo bien, en verdad. Yo dije, tío, tanto nos rayamos. Jesús es la clave, tío. Yo no creo que Dios se enfade conmigo porque vaya yo a una iglesia protestante. Y no lo creo, tío. Hay gente que cree que esa es la correcta. Pero ya sabemos que Dios nos juzga en base a lo que conocemos y a la luz que tenemos. Y hay que investigar. Yo creo que nunca te puedes quedar quieto, Luis. Yo creo que siempre tienes que estar en movimiento y aprender y aprender y aprender. No es en plan, ya he visto mi punto de vista, lo tengo claro, católico, ya está. Que es lo que iba a decir yo en un reel, pero me arrepentí de hacerlo. Yo creo que hasta el Papa debería dudar de su propia creencia. Pero igual digo una tontería, no sé si es lo correcto. Pero tendrías que tener ese orgullo, no tener ese orgullo espiritual, ¿no? De decir, no, esto es lo correcto. Yo creo que es lo correcto, pero te escucho, a ver qué dices. No, pues mira, esto es así. A mí me convence esto. Y todo el rato eso. Esto estaba leyendo yo, Antonio, Juan 15:26, ahí estaba yo. Lo del Espíritu, la verdad, que os enviará del Padre. Gálatas, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y Romanos, Espíritu de Cristo. Es decir, estos son los argumentos de por qué los católicos, ¿no? Contra el filioque. Es lo que básicamente me comentas. No te he escuchado, tío, perdón. Juan 15:26. El Espíritu de verdad, el cual yo os enviaré del Padre. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Espíritu de Cristo. Es que no sé muy bien eso, si os soy sincero. Tuvo un encuentro con Cristo. Sobrenatural, ojo. Opa. A ver, cuéntanos, Rodrigo, que me da curiosidad. Si lo puedes, si quieres compartirlo también. Bueno, nos ha quedado claro, ¿no? Ortodoxo, creencia correcta. Pero... Católico, universal. Claro, si conoces la verdad y la rechazas, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero claro, ¿y si tu verdad no es la verdad? ¿Y si lo que tú crees que es verdad no es verdad? Pues entonces Dios te juzgará por lo que haces con lo que sabes. Si tú has vivido una vida creyendo que algo es verdad y con una buena intención de corazón, pues Dios juzgará, ya no sé. Yo no soy Dios. Pero, Antonio, si tú sabes que lo que haces está mal, si tú sabes o tienes la creencia de que, por ejemplo, imagínate, tú crees realmente que el catolicismo es verdad, pero no quieres, te complica la vida. Yo sé que es verdad, pero yo eso es blasfemar. También estás rechazando la verdad. Claro, tío, esto es como cuando tú sientes que tienes que hacer algo y no lo haces, tío. O sientes que no debes de hacer algo y lo haces. Yo cuando tengo tentaciones de, yo qué sé, a veces te viene la lujuria. Y dices, bof, me gustaría tener Dios una mujer. ¿Y qué haces? No me voy a ir al baño, tío. A ver, tonterías. Gracias a Dios ya ese impulso lo he superado. Digo, tío, no puedo caer en eso. Pero hay gente como yo, que éramos adictos a los juegos,
¿Qué me pasó? Que casi caigo otra vez en los juegos, tío. Y yo sentía que no tenía que hacerlo, tío. Es que es una locura porque en mi vida he sentido eso de decir, sé que no tengo que comprármelo y estoy aquí dándole a comprar, tío. Menos mal que cancelé a última hora el ordenador, que si no me llegaba a casa. Igual hubiese estado bien, me iba a ir mejor el directo, pero igual antes del directo estaba jugando al Fortnite también. Y la cosa es, ¿cómo haces eso, Luis? Pues pidiéndole ayuda a Dios, ¿no? Porque por ti solo no puedes, tío. Con la armadura de Dios, que es la palabra de la oración, al final es lo que te hace superar. Yo es que he superado adicciones y he superado tentaciones que si no me hubiera acercado a Dios no las hubiera superado nunca en la vida. A mí me gusta mucho un pasaje de Gálatas, que lo voy a buscar aquí, y mientras lea ahí la visión de Rodrigo, si quieres, que creo que la ha contado. Antonio, estás haciendo las preguntas correctas. Gracias, Jade. No se trata de las obras de la carne. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Si no me fuera, no les dejaría el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiaría toda la verdad. Bro, yo también era adicto a los juegos. Yo también. Al no por. ¿Sabes cuál es la cosa? Es que me he explicado mal, chicos. Me he explicado mal. Lo que yo quiero decir es que tú conociendo una verdad y no tomas el paso, es muy difícil negar ese paso a darlo. Yo creo que es más difícil no darlo que darlo. La cosa es que hay miedo a darlo. Yo me acuerdo cuando, que algunos igual no lo sabéis, pero yo hablo a veces con chicas por la calle. Yo, tío, tenía problemas con... No tenía citas y dije, tío, quiero tener citas. Y bueno, miré vídeos, aprendí un poco y dije, ostras, se puede hablar con chicas por la calle de una forma más o menos bien. Y tíos, me dio miedo dar ese paso. Pero lo di. Y ahí me cambió la vida, tío. Y fui más social, soy más social en la calle, ya no me rayo tanto, ya no voy con los ojos mirando para abajo porque me da vergüenza, o me rayo porque no tengo citas. Y por dar ese paso, tuve miedo pero lo di. La cosa es, aquí Luis, porque yo tenía un sueño, no, lo he dicho Luis, no lo he dicho, tío. En directo no, lo has No lo dicho he en la dicho, llamada de los sábados. Claro, por eso os tenéis que meter a las llamadas, chicos, porque ahí contamos cositas. A ver, Jesús rompió las cadenas. Bueno, que tenía un sueño, tío. Yo no sé si quiere decir algo, pero que estaba en Rumanía y, tío, era tan bonito. Es que no sé si... Era Rumanía, claro, porque estaba toda mi familia ahí. Y yo tengo un tío que es cura ortodoxo. Y, tío, Luis, 41 personas, macho. Siempre me pongo un poco nervioso. Cuando hay gente, se ha metido Santi también. Pero Ya nos estamos desviando muchísimo, Antonio, sí, rápido. me estoy desviando, perdonadme. Estamos desviando mucho del tema. He tenido un sueño, tío. Estaba caminando por el campo, típico campo que te llega el trigo por aquí, por el pecho, y tus... Tío, sueño, como un sueño, así como tipo anaranjado todo. Y de Ajá. repente está toda mi familia comiendo. Pero en una comida de estas como fuera de la casa, ¿sabes? En un porche. Y voy yo y como que cambia el ambiente y me siento como atacado. Y oigo a mi tío cura diciendo, bueno, ha venido el católico. O algo así. Cuidado con este, que no sé qué. Y me sentí rechazado, tío. Luis, ¿acabas de bloquear a alguien? Sí, un chico que está haciendo ahí comentarios agresivos. No te rayes, ¿Sí? continúa, Antonio, no te rayes. Bueno, que Dios lo bendiga. Si ha dicho alguna tontería. Y me he rayado, chicos, y he dicho, ojo, ¿y si esto quiere decir algo? ¿Y si yo tengo miedo a dar el paso? Yo te soy sincero, Luis. Es que esta es la cosa. Yo debería investigar más de esto del ortodoxo católico, pero me da pereza. Me da pereza adentrarme más. Y yo creo que es un miedo inconsciente de no saber la verdad y dar el paso. Así que me voy a comprometer con vosotros que cada semana, pero en serio, que esto parece que se dice y no se hace. Y voy a investigar más de quién tiene la verdad, ortodoxos o católicos. Yo también, porque vamos a hacer un debate tú y yo al final, Antonio, Sí. Vamos a debatir tú y yo. Vamos a debatir tú y yo. Catolicismo versus ortodoxia. Debate en directo, Antonio versus Luis Fran. 100%. Bro, entiendo lo que significa ese sueño. Ojo, Rodrigo. Buenas tardes, Profeta. Lore y Rodrigo. A ver, descifrarnos el sueño de Antonio. Yo lo veo claro. Antonio acaba siendo católico y tiene que cambiar a toda su familia y llevarla a la verdad. Buf. Hay que pedirle a Dios que te guíe a la iglesia verdadera. Danisa, vamos a recopilar firmas para que Antonio se haga católico. Pero esta es la cosa, chicos. ¿Y si vosotros estáis equivocados, cracks? Yo estoy ¿Y si- abierto. Mira, Antonio, Es yo que me esa hago es la ortodoxo. cosa. Yo Esa me es hago la cosa. ortodoxo. Si me convences, yo digo, pues tiene razón este hombre. Me hago ortodoxo. Vale, Me hago eso me gusta. ortodoxo y me caso y soy cura, Antonio. Si es que gano por los dos lados, tío. Claro, es que los ortodoxos pueden ser curas y casarse. Pero antes de ser cura, te puedes casar, después no.
pero le voy a pedir clases al padre curateca, ¿eh? Voy a venir bien armado, Antonio. Así que Bueno. búscate un cura ortodoxo. Ya puedes llamar a tu tío. Si no, Pues llamo a mi tío y hago de traductor y ya está. muy bien. Vale, sigamos. Vamos a continuar porque está interesante. Eh,